imaginemos un momento de profunda emoción en la trayectoria del Padre Pío. Uno de esos momentos que revelan cómo la fe puede trascender incluso la barrera más definitiva, la muerte. Esta no es una visión cualquiera, que involucra almas o espíritus desconocidos en el purgatorio. Esta vez, el santo de Pietrelcina tuvo ante sí la presencia espiritual de su propio padre, una experiencia que demostró cómo los vínculos afectivos son más fuertes que el final de la vida. Gracio Forgione, conocido por todos como Horacio, era un hombre de pocas palabras, pero de una bondad que marcaba a quienes lo conocían. Nacido y criado en el pequeño pueblo italiano de Pietrelcina, enfrentó una existencia ardua, trabajando en tierras secas y pedregosas bajo un sol implacable. La vida allí nunca fue fácil, pero mantuvo a su familia con dignidad, incluso cuando los recursos eran escasos. Su fe era sencilla pero inquebrantable, y su amor por sus hijos, especialmente por Francesco, el futuro Padre Pío, era visible en cada gesto. Cuando el joven Francisco decidió ingresar en la Orden de los Capuchinos, Horacio no dudó en apoyarlo, aunque sabía que perdería ayuda en el campo. Para costear los estudios y formación de su hijo, viajó a Estados Unidos, un lugar lejano y desconocido, donde apenas dominaba el idioma. En aquel momento cruzar el océano era una aventura llena de incertidumbre, pero lo hizo sin dudarlo. Años más tarde, el Padre Pío reconocería este sacrificio con una frase que lo resumía todo: mi padre trabajó en tierras extranjeras para que yo pudiera trabajar por el cielo. Con el tiempo, Horacio creció y se mudó cerca del convento de San Giovanni Rotondo, donde vivía su hijo. No solía entrar en el monasterio, prefiriendo esperar fuera, en oración silenciosa, contento solo con escuchar las campanas de la iglesia donde el Padre Pío celebraba misa. Fue una proximidad discreta, pero cargada de significado. En 1946, después de toda una vida de trabajo y dedicación, Horacio enfermó. El Padre Pío, marcado ya por los estigmas y el dolor constante, siguió la situación con aprensión. Las reglas de la orden, sin embargo, le impedían salir del convento para visitar personalmente a su padre. Todo lo que quedó fueron cartas, oraciones y bendiciones enviadas desde la distancia. Hasta que una noche sucedió algo extraordinario. Los frailes que estaban con él presenciaron una escena impresionante. El Padre Pío se detuvo de repente, como si hubiera sido tocado por algo invisible. Su rostro se transformó, bajó la cabeza, hizo la señal de la cruz y murmuró: «Que los ángeles os conduzcan al paraíso». Cuando uno de los clérigos preguntó si algo andaba mal, respondió en voz baja: «Mi padre se ha ido al cielo». Horas más tarde, llegó un telegrama de Pietrelcina confirmando la muerte de Horacio, y la hora coincidió exactamente con el momento en que el Padre Pío había hablado. Pero la historia no terminó ahí. Unos días después, durante la oración, el Padre Pío experimentó algo aún más sorprendente. Dijo que una luz intensa invadió su celda, y de ella surgió la figura de su padre, sonriente, vestido de blanco, con una expresión de profunda paz. No era la imagen de un hombre cansado por la edad, sino la de alguien rejuvenecido, tal como lo recordaba desde su infancia. Horacio no dijo nada, pero sus ojos transmitían gratitud. El Padre Pío comprendió, sin palabras, que su padre había alcanzado la gloria celestial. Ya había visto muchas almas en el purgatorio, algunas afligidas, otras suplicantes, otras aún cargando el peso de su dolor. Pero esa visión era diferente. Vi a mi padre envuelto en una luz que no quema, pero que reconforta, describió. Fue como si mi corazón reconociera un hogar. Después de la aparición permaneció arrodillado durante horas, llorando, hasta que los frailes lo encontraron todavía en oración. Cuando finalmente habló, sus palabras dejaron a todos asombrados. Mi padre vio el rostro de Dios, y vino a agradecerme las misas que ofrecí por él. Esta sencilla frase reveló una verdad central en la espiritualidad del Padre Pío. La muerte no es una separación definitiva, sino un fino velo que el amor puede cruzar. Para él, orar por los seres queridos no era hablar al pasado, sino a la eternidad. El amor no pierde la voz, solía decir. Es más, las oraciones de los vivos, especialmente la celebración de la misa, podían llegar a los que ya se habían ido, aunque parecieran inalcanzables. Según el Padre Pío, cada misa ofrecida con amor abre una ventana de misericordia para las almas. La gracia pasa a través de la oración como la luz pasa a través del cristal, explicó, llegando a lugares que ni siquiera podemos imaginar. Su encuentro con el espíritu de su padre no fue solo un consuelo personal, sino una lección para todos los que sufren la pérdida de alguien.
A quienes acudían a él en duelo, les decía, vuestras lágrimas no son en vano. Cada suspiro, cada oración, cada vela encendida con fe, Dios las recoge y las convierte en luz para aquellos a quienes aman. En una de sus cartas, escribió, vi la alegría de un alma entrando en el paraíso. Créanme, ningún dolor en la tierra se compara con esa felicidad. Oren por sus seres queridos, sí, pero también regocíjense por ellos. La muerte no destruye el amor, lo perfecciona. Esta visión también profundizó su comprensión de la comunión de los santos, el misterio que une a todos los hijos de Dios, vivos y difuntos, en un mismo amor. A un penitente que sufre la pérdida de un miembro de su familia, el Padre Pío le dijo, mi padre no me ha abandonado. Él camina a mi lado, invisible. Cuando celebro misa, él se arrodilla cerca del altar. Eso es lo que significa el cielo, estar más cerca, no más lejos. Estas palabras trajeron consuelo a innumerables familias que buscaban la paz en San Giovanni Rotondo. Con compasión, les aconsejó, no piensen que sus seres queridos están ausentes. Piensen en ellos como realizados. Para el Padre Pío, morir en la gracia de Dios no era desaparecer, sino entrar en una presencia mayor, que involucra a los que aún están en la tierra. Llamó al cielo la magnificación del amor. Y la visita de su padre representó exactamente eso, la prueba de que el amor vence al tiempo, a la distancia e incluso a la muerte. Uno de los frailes, curioso, preguntó si no había sido doloroso ver así a su padre, no en la carne, sino en el espíritu. El Padre Pío sonrió con ternura y respondió, no fue dolor, fue paz. Fue como si mi alma reconociera su verdadero hogar. A partir de ese momento cambió su forma de hablar de la muerte. Ya no lo llamó fin o paso, sino regreso. El cuerpo regresa a la tierra, dijo, pero el alma regresa a casa. Esta nueva perspectiva le dio una inmensa fuerza en su ministerio. Mientras escuchaba las confesiones de personas atormentadas por el dolor de la pérdida, les recordó que la muerte no borra el amor, sino que lo completa. Si pudieras ver lo que tus seres queridos ven ahora, decía, no llorarías por ellos. Les pedirías que oraran por ti. La visión de su padre se convirtió en uno de sus recuerdos más preciados, algo que rara vez compartía en público. Cuando lo hacía, siempre era para consolar, nunca para alardear. A uno de los frailes le confió, Dios me permitió ver a mi padre no para consolarme, sino para recordarme que toda misa ofrecida con amor llega al cielo. Esta era la esencia de su espiritualidad, la certeza de que la gracia, aceptada con fe, cruza fronteras invisibles y toca incluso a las almas de los difuntos. Para él, la historia de su padre no fue solo un episodio personal, sino una demostración viva de que el verdadero amor nunca muere. No se trataba solo de una reunión. Fue un mensaje para todos los que alguna vez perdieron a un ser querido. Lo que verdaderamente se ofrece a Dios nunca se pierde. Después de la noche en que vio el alma de su padre, el Padre Pío comenzó a hablar de la muerte con nueva serenidad. El miedo que tantas veces la rodea parecía haber desaparecido de sus palabras. Les dijo a los frailes, cuando el amor es completo, la muerte no puede asustar. Solo nos lleva hacia aquellos a quienes amamos. Empezó a describir el cielo no como un lugar lejano, sino como una presencia constante, un mundo que respira a nuestro lado. Afirmó que cada fe activa, cada oración de gratitud, abre una pequeña ventana entre el tiempo y la eternidad. Mi padre miró por esta ventana antes que yo, dijo, y ahora me ayuda a ver. Durante el resto de su vida, el Padre Pío tuvo la convicción de que sus padres eran cercanos. Cuando se le preguntó si oraba por ellos, sonrió y respondió, ya no oro por ellos. Oro con ellos. Era su manera de expresar lo que había visto, las almas de los fieles difuntos no se alejan. Se convierten en parte de la oración misma. Explicó a los frailes que cuando un ser querido entra al cielo, su amor no desaparece en la gloria. Se multiplica. Los santos nos aman ahora más que nunca en la tierra, dijo, porque nos ven en Dios. A menudo describió a la Iglesia como una sola familia repartida en 3 lugares: la tierra, el purgatorio y el cielo, unidos por un mismo río de caridad. La gente acudía a él llorando, incapaz de superar el dolor. El Padre Pío tomó sus manos y susurró, escucha con el corazón. Cuando amas a alguien que está con Dios, siempre habrá una respuesta, no con palabras, sino en paz. A esta paz interior la llamó el lenguaje del cielo. Años después de la muerte de su padre,
también falleció su madre, María Giuseppa. El padre Pío no pudo visitarla en sus últimos días, y esto lo atormentó durante meses. Entonces, una mañana, mientras celebraba misa, de repente se detuvo ante el altar, con los ojos fijos en algo invisible. Después de la celebración, le dijo a uno de los frailes: «Vi a mi madre junto a los ángeles». Ella estaba radiante y dijo: «Hijo mío, te estoy esperando». Fue una confirmación más de lo que ya creía. Quienes mueren en gracia permanecen conectados con los vivos a través de la oración y el sacrificio. Le escribió a una de sus hijas espirituales: «La separación entre nosotros y los que han partido es solo aparente. La fe construye el puente, el amor mantiene viva la conversación». Debido a estas experiencias, el padre Pío insistió en que la gente nunca pierda la esperanza por sus seres queridos. Dijo que cada acto de caridad ofrecido en su nombre, cada rosario, cada misa, cada gesto oculto de bondad, se convertía como un hilo de luz que traspasaba el velo. Cuando el hilo es lo suficientemente largo, explicó, los atrae plenamente al gozo de Dios. Solía contar la historia de su padre para explicar por qué ofrecía tantas misas por los muertos. Recordó los largos años que trabajó en el extranjero, la soledad, la pobreza y cómo cada sacrificio había sido ofrecido en silencio por sus hijos. Luego dijo: «Cuando lo vi ante mí a la luz del cielo, comprendí la santidad de la vida común. La santidad no es solo para el altar, es para el arado, para el campo, para las manos que alimentan a los demás». Esta comprensión transformó la forma en que el padre Pío veía el sufrimiento. Continuó diciéndole a la gente que los sacrificios de la vida cotidiana, el cansancio de los padres, los dolores ocultos de los pobres, la paciencia de quienes perdonan, son oraciones que se elevan como incienso. «Los callos de las manos de mi padre eran su rosario», dijo. Los frailes notaron que en el aniversario de la muerte de su padre, el padre Pío se mostraba especialmente tierno. Celebró la misa con visible emoción, murmurando lentamente sus oraciones, como si estuviera hablando con alguien que lo escuchaba al otro lado. Luego iba al pequeño patio detrás del convento, miraba hacia las montañas de Pietrelcina y permanecía allí en silencio durante mucho tiempo. Nadie lo interrumpió. Todos sabían que él, en espíritu, estaba visitando su hogar. Una vez, un joven seminarista le preguntó cómo era realmente el cielo. El padre Pío respondió: «Es el momento en que finalmente ves a quien has amado toda tu vida y a todos los que has amado en él». Luego añadió: «Si mueres amando, el cielo comienza incluso antes de que tus ojos se cierren». Creía que el paso del alma de la tierra al cielo no es un salto repentino, sino un descubrimiento gradual. «Los santos no empiezan a amar después de la muerte», dijo. Simplemente continúan, sin interrupción. Para él, la visita de su padre había sido un atisbo de esa continuidad, un recordatorio de que nada termina nunca. Incluso cerca de su propia muerte, el padre Pío habló de su padre como si solo se hubieran despedido para un breve viaje. Le dijo a uno de los hermanos: «Cuando llegue mi hora, lo veré esperando. Él fue el primero en trabajar por mi vocación. Será el primero en darme la bienvenida a casa». El fraile que escuchó estas palabras escribió más tarde: «Comprendí que, para el padre Pío, la muerte no era el cierre de una puerta, sino la apertura de un reencuentro. Y ese, más que cualquier otra cosa, era el mensaje que quería dejar: quienes viven en Dios nunca están realmente perdidos». Alguna vez lo resumió en una frase que aún conmueve a quienes la leen: «El amor es más fuerte que la tumba, porque nace de Dios, y Dios no muere». Cuando el padre Pío finalmente falleció en 1968, los frailes dijeron que su rostro tenía la misma expresión de paz que había descrito al ver a su padre. Era como si hubiera entrado en la misma luz que una vez lo envolvió. Quizás, en ese momento, padre e hijo se reencontraron. Dos almas reunidas en el lugar donde el sacrificio se convierte en alegría y la fe en visión. La historia del padre Pío y su padre no se trata solo de visiones o milagros. Se trata de la santidad común escondida en el amor que existe en cada uno de nosotros. Ella enseña que el cielo no está en un lugar lejano, sino donde quiera que el amor se realice plenamente. Y recuerda a cada corazón afligido que lo que comienza en oración siempre termina en reunión.